placer. Y nosotros no se nos olvida que se nos había quedado en el tintero la última clave de la tarde, que tiene que ver con algo que nos comentaba también Javier del Valle ayer mismo, que es esos préstamos garantizados con activos inmobiliarios comerciales. ¿De qué estamos hablando? De oficinas. Y es que ayer algunos bancos de Wall Street ponían la lupa sobre todo aquí y decían que esta es la siguiente gran debilidad o el siguiente gran talón de Aquiles de los pequeños bancos estadounidenses. Vamos más allá, porque otro gran riesgo, desde luego, del sector bancario ahora son los préstamos y los bonos emitidos con garantías, que estas garantías son oficinas. Bueno, a esa incipiente crisis que estamos viendo ahora mismo para estos títulos, concretamente para estas herramientas, para estos instrumentos, se le conoce como la crisis CRE, la crisis de Commercial Real Estate, para el que no conozca este término. Y bueno, después de comentarles ayer que uno de los principales bancos de Wall Street ya ha emitido una voz de alerta respecto a esto, empiezan a salir ahora grandes titulares de que grandes empresas y entidades financieras están empezando a hacer default sobre este tipo de préstamos con activos inmobiliarios como colateral. Activos inmobiliarios que son comerciales, es decir, oficinas. Bueno, uno de los últimos ha sido Lloyds, el banco británico. Ahora lo que está intentando hacer es vender un préstamo a 175 millones de libras, concretamente, que tiene como garantía el edificio Churchill Place número 5 en Londres. Por cierto, la empresa que alquila ese edificio, la mayor parte de ese edificio, de las oficinas del edificio, es JP Morgan, que por cierto asumió esa responsabilidad después de rescatar a Bear Stearns en 2008, puesto que ese banco entonces era el que tenía alquiladas esas oficinas. Un contrato que por cierto vence en el año 2029, así que curioso que este edificio donde antes estaba Bear Stearns, que tuvo que ser rescatado, ahora es fuente de, desde luego, debilidad por lo menos. Bueno, el problema es que Cheung Kei, que es el propietario de ese edificio, un empresario hongkonés, ha hecho default en otro préstamo con Lloyds también, que tiene como garantía otras oficinas. Bueno, aquí como pueden ver son muchos préstamos que tiene un solo cliente con el banco y que en este caso pues Cheung Kei también ha hecho default en otros préstamos bastante similares. Un préstamo, este segundo del que les estamos hablando, que era de 265 millones de libras y sus oficinas estaban situadas en el número 20 de Canada Square. Ahora es empresario de Hong Kong, quiere vender el edificio porque no puede hacer frente a esa deuda y está dispuesto a recibir un pago muy inferior al pago que él hizo cuando compró esas oficinas. Las compró a 410 millones de libras, ahora está dispuesto a vender esas oficinas en Canada Square por 250, es decir, prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad que pagó él. Bueno, esto es solo un ejemplo de la sangría que están viviendo los bancos con tantos préstamos garantizados por oficinas. Y es que se trata, ojo, de una industria de 20 billones de dólares, 20 trillion, para que se hagan ustedes una idea. Estamos hablando de 20 millones de millones. Bueno, una industria que, por cierto, ahora se ha encontrado con dos problemas. Por un lado, la subida de tipos tan enorme de los bancos centrales y, claro, hay que recordar que muchos de esos préstamos se cerraron en una era de dinero gratis, de tipos en el 0%, claro. Ahora, a ver cómo se puede afrontar una situación donde unos préstamos como estos están ahora también enfrentándose a unos tipos de interés disparados. Y a ese problema, a la subida de tipos, también se le suma, por ejemplo, lo que ha pasado en concreto con las oficinas. Recuerden la anterior crisis que hemos tenido, que no fue hace tanto, fue hace 3 años, la pandemia de coronavirus. Y aunque ahora parece que muchos, pues bueno, hemos vuelto a el trabajo presencial, al trabajo en la oficina, sí que es cierto que todavía hay mucha parte de la fuerza laboral que sigue teletrabajando, es decir, que las oficinas han pasado quizá a un segundo plano, no son ya tan necesarias o tan indispensables como lo eran antes de la llegada del COVID y por eso la demanda de oficinas ha bajado mucho en los últimos años desde que empezó el coronavirus. Bueno, vamos a ver un gráfico donde podemos ver la demanda de oficinas en 2021 respecto a 2020, que pueden ver ustedes desde luego la caída tan elevada que sufrió en 2020 y luego el repunte que vimos el año siguiente pero que no alcanzó los niveles prepandemia. Vamos a ver si podemos ponerles ese gráfico enseguida. Y también vamos a ver, ahí lo tienen, una tabla que nos muestra, por ejemplo, en enero de este año 2023, cómo ha seguido cayendo ese índice, que en este caso es el índice BODI que elabora VTS. Bueno, el índice cayó en enero respecto al año anterior un 20,7% en Estados Unidos. Lo pueden ver en esa columna
más gris para poder ver cómo ha crecido, bueno, cómo ha decrecido en este caso la demanda de las oficinas en Estados Unidos. 20,7% han caído. Y claro, bancos como Bank of America ya han advertido de que los bancos, las entidades con más exposición a este sector de préstamos garantizados por oficinas, son los bancos más pequeños. ¿Y quién ha sido el que ha quebrado en Estados Unidos, que ha generado todo esto? Un banco pequeño, un banco regional, Silicon Valley Bank, igual que Signature Bank. Así que ojo, porque estos bancos que han generado toda esta crisis ahora están en el punto de mira, pero por otra cuestión, por otros instrumentos, en este caso los CRE, los bonos que están garantizados por activos inmobiliarios comerciales como oficinas. Y Goldman Sachs también ha dicho más de lo mismo. Dice que el 80% de los préstamos sobre propiedades comerciales vienen también de los bancos más pequeños, de los bancos regionales. Y dicen también desde el banco que creen que los bancos, las entidades, van a retirarse de esos compromisos de bienes raíces comerciales más rápidamente en un mundo donde ahora están más enfocados en la liquidez. Es decir, que van a intentar librarse, igual que ha hecho Lloyds ahora, de esos préstamos que ahora mismo pues tampoco les están siendo rentables y además están sufriendo también incluso tasas de default. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Lloyds y ese empresario hongkonés. Pues ahora es lo que está pasando. Igual que Lloyds, otros muchos bancos lo que quieren es deshacerse de esos préstamos que ahora mismo les están haciendo default. Así que ojo, porque claro, al deshacerse de esos préstamos consiguen liquidez para una crisis como la actual, pero claro, ¿qué es lo que pasa también con lo que hay por debajo de esos préstamos? En algún momento se va a poder, vamos a llegar a ver en algún momento ese default también aquí, y es que la morosidad en estos activos, en estas oficinas, también está empezando a subir. Bueno, fíjense en el siguiente gráfico que también les hemos preparado, que es de Bank of America y que compara la morosidad de las oficinas también con la subida de los tipos de interés del bono a 10 años de Estados Unidos. Bueno, fíjense cómo en los últimos meses vemos un rabito hacia arriba, es decir, una pequeña subida en la parte más de azul oscuro, que es la parte que tiene que ver con la morosidad de las oficinas, y también pues vemos que coincide con ese subidón que hemos visto en la rayita más de azul claro, que es la rentabilidad del bono a 10 años de los Estados Unidos. Así que ahí vemos desde luego una correlación positiva entre la subida de los tipos y la subida de la morosidad, que va a afectar sobre todo a bancos regionales, que son los que más exposición tienen a estos instrumentos de préstamos garantizados por activos inmobiliarios comerciales. ¿Cuáles son? Las oficinas que ya en gran medida han dejado de ser indispensables por culpa de la pandemia. Bueno, vamos a analizar el mercado, vamos a ver qué está haciendo